Hola, hola. Hola, hola, muy buenas tardes, apreciable alumno. ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hola, apreciables alumnos, muy buenas tardes. ¿Me pueden decir, por favor, si me escuchan? Yo sí, doctora. Sí, Muchas sí, gracias. Buenas tardes. buenas tardes, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto en esta ocasión, de nueva cuenta, pues coincidir con cada uno y cada uno de ustedes, ¿eh? En verdad que me llena de satisfacción que ahora estamos por iniciar una nueva materia y ya para que nos vayamos a nuestras fiestas decembrinas, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, como ustedes saben, nos toca llevar a cabo la materia que lleva por nombre Teoría del Derecho. Y aunque si bien es cierto, es una materia que nos va a dotar de elementos esenciales como identificar en qué consiste la metodología, cómo se forma o cuál es su incidencia dentro del ámbito del derecho, la función de la epistemología jurídica o también conocida como la gnoseología jurídica, la función de la teoría del derecho, cómo funge la teoría del derecho en el siglo XXI, estas formas de reconocimiento de los conceptos jurídicos fundamentales, qué es el derecho, la importancia dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos, qué es una técnica en el ámbito genérico, una técnica jurídica, qué conocemos o qué identificamos como una jurisprudencia técnica. Identificar también qué es una metodología jurídica y una técnica jurídica. Y dentro de la metodología jurídica, bueno, vamos a abordar de manera genérica los distintos métodos de investigación jurídica que tenemos para que estos, la importancia en el ámbito del conocer, ¿no? Porque recordemos que dentro de nuestro derecho positivo mexicano, una forma es propiamente cómo se encuentra comprendido cuando nosotros aplicamos al derecho al momento de interpretar la norma y otro tanto también es cómo nosotros desde este punto de vista lo aplicamos como abogados litigantes, ¿no? Dentro de un caso en particular. Entonces, todo esto forma propiamente lo que es la teoría del derecho. Vamos pues a dar inicio, si ustedes me lo permiten, en lo que sus demás compañeros se van integrando dentro de nuestra primera unidad. Y cuando hablamos de nuestra primera unidad, esta lleva por nombre Teoría del Derecho. Y al hablar de la teoría del derecho, nuestro primer subtema es la metodología y su tarea de construir tareas científicas. Para ello, bueno, tenemos propiamente que partir acerca del reconocimiento mismo de la metodología, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento, primero tenemos que ver que la metodología emana de lo que nosotros conocemos como método. Y para esto, el método, ¿qué es el método? Ah, pues es esta serie o este orden secuencial de pasos que nosotros tenemos que seguir para luego entonces poder llegar a un fin. Este fin es propiamente el estudio o la interpretación de nuestro derecho. Es importante también que nosotros reconozcamos o que nosotros comprendamos que esta forma de validación dentro de la metodología de la investigación jurídica nos lleva a la integración dentro de los métodos de metodología. Hágate cuenta que el método es el género, ¿no? Es el todo y la metodología es la especie. Por eso la metodología se encuentra subsumida dentro del método. Cuando nosotros hablamos de los métodos o de las formas interpretativas, nos dice que existen diferentes tipos de métodos de investigación. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, pues existen 10 métodos de investigación que quizá de manera genérica ustedes ya lo conocen, ¿no? Porque existe una materia exclusiva que le da reconocimiento que propiamente se llama metodología de la investigación jurídica. Sin embargo, como a nosotros nos toca propiamente hablar dentro de estas formas de reconocimiento de los métodos, pues tenemos de manera específica que darle seguimiento o que tomarlos en consideración. Para ello, yo les voy a compartir, si ustedes me permiten, les voy a compartir pantalla para que de manera genérica ustedes vayan interpretando de lo que yo les estoy hablando. Me dicen, por favor, si logran identificar o logran ver mi pantalla. Sí, ¿Mi pantalla? sí, yo sí. Sí, yo también. Sí. Ok, bueno, entonces vamos dentro de metodología de la investigación. Por eso les decía, nosotros no vamos a hablar de manera genérica de los métodos, pero sí vamos a identificar qué es el método, la importancia del método dentro del ámbito jurídico y por qué no, cuál es la clasificación, repito, de manera genérica, ¿no? Porque es lo que tiene correlación con nuestro primer subtema.
Cuando nosotros les decía, hablábamos del método. Si ustedes ven aquí la diapositiva que nos aparece, nos dice que este método es esta estrategia general, es esta forma que guía un proceso de investigación. Por eso nos dice el método. Si ustedes se dan cuenta, en su margen superior izquierdo nos aparecen varios recuadros y al final una palomita. ¿Por qué? Ejemplo, nosotros como abogados litigantes, ¿qué hacemos? Llega un cliente y nos somete a consideración un caso, ¿no? Nos dice, ¿sabe qué, licenciada? Yo quiero que usted me lleve mi caso y necesito que me dé pensión alimenticia a mi marido, ¿no? Se me ocurre. Entonces nos empieza a hacer una narrativa de hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuántos hijos existen? Etcétera, ¿no? Toda esta forma genérica de reconocimiento. ¿El fin cuál es? Que le otorguen una pensión digna y decorosa para, pues obviamente, satisfacer las necesidades primarias básicas de los menores. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Para que yo pueda llegar a ese resultado, pues, ¿qué tengo que hacer? Llevar a cabo un método. ¿Por qué? Porque primero tengo que iniciar con esta reconstrucción de hechos, es decir, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, para primero integrar qué cosa, mi primer elemento del método, es decir, como es un orden estructurado, yo no puedo alterar el orden. Por eso me dice que el primer elemento, ¿qué cosa es? La demanda. La demanda, dentro de la demanda tiene una estructura. Empezamos con nuestro proemio, ¿no? Ejemplo, María Catalina Domínguez Nájera, mexicana por nacimiento, con domicilio para ir y recibir todo tipo de notificaciones, el domicilio ubicado en nombre de la calle, número de la casa y a qué barrio o colonia pertenece, ¿no? Otorgando mandato judicial para que en mi nombre y representación me asista el licenciado Juanito Pérez González, ¿no? Quien tiene su despacho ubicado en la calle tal, colonia tal, número tal, del barrio tal, conforme a lo establecido en los numerales o con fundamento en los artículos tal y tal del Código Civil, ¿no? Ante usted, su señoría, acudo para que en la vía, en la vía ordinaria civil se realice el juicio especial de alimentos. Es controversia del orden familiar, juicio especial de alimentos, ¿no? Y después viene el capitulado de hechos y va de manera sucinta. Punto número 1, ¿no? Resulta que con fecha 24 de noviembre del 2000 contraje matrimonio civil con el ciudadano con el ciudadano, no sé, Carlos González, ¿no? Producto de nuestro matrimonio procreamos a tantos hijos, Juanito y Sultanito, que con los apellidos tales, con quienes cuentan con las edades de tal y tal edad, y obviamente tienen que ser menores de edad. Segundo punto, estableciendo nuestro domicilio conyugal en la casa marcada con el número tal, de la calle tal, de la colonia tal, ¿no? Resulta que por incompatibilidad de caracteres decidimos separarnos con fecha tal y desde ese entonces mi aún esposo no me ha otorgado lo relativo a la pensión alimenticia o al monto de pensión alimenticia. Por tanto, solicito a esta autoridad se digne una pensión digna y decorosa para satisfacer las necesidades básicas de mis menores hijos, ¿no? Ahorita de manera muy genérica te lo estoy diciendo. Después, ¿qué viene? De los hechos, ¿qué aparece o qué sigue? Pues sigue los medios probatorios, es decir, ¿con qué fundas tu dicho? Primero, confesional, que se sirva a través de un pliego de posiciones, que se sirva a absolver la parte demandada, ¿no? Testimoniales a cargo de fulano y sultano, ¿no? Tus dos testigos. Documental pública, consistente en tal, documental privada consistente en tal, instrumental de actuaciones consistente en tal, ¿no? Todos los medios probatorios, por eso lleva un orden secuencial. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando un método, porque no primero voy a señalar las pruebas, después voy a señalar los hechos, al último los puntos petitorios. No, lleva una estructura, ¿no? Lo que comúnmente decimos un machote, algo que ya está establecido y que debe seguir un orden. Eso, apreciables licenciadas y licenciados, es un método, es una estrategia general. ¿Por qué? Porque me va a llevar un fin. Si hablo de mi demanda, ¿el fin cuál es? Presentar de manera estructurada, fundada y motivada mi demanda. Si es el juicio, pues obviamente para poder iniciar un juicio, ¿qué tengo que hacer? Primero es el escrito de demanda, porque ¿qué sigue de la demanda? Admiten la demanda, notifican acuerdan, notifican a la parte demandada presenta su contestación de la demanda, se señalan fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos y luego entonces se dicta ¿qué cosa? La sentencia. ¿Se dan cuenta que también ahí lleva un método, un orden estructurado para que al final el juez que diga dicte sentencia? Obviamente, como estamos hablando de pensión, una vez que admiten mi demanda,
se dicta de manera provisional un monto de pensión alimenticia, porque estamos hablando de la necesidad primaria básica, que son los alimentos. No te puedes esperar hasta que el juez dicte sentencia porque los niños comen, visten, calzan, se enferman, ¿no? Entonces tienen que dictar un monto de pensión. Esta pensión que se llama medida provisional de alimentos, en sentencia definitiva puede aumentar, puede disminuir o se puede mantener. ¿De qué depende? De los medios probatorios que cada una de las partes le otorguen al juez, porque en base a ello el juez va a determinar cuál es lo que le corresponde a los menores de edad. Recordemos que la pensión alimenticia es dependiendo de las necesidades del acreedor alimentario, pero también dependiendo de las posibilidades del deudor alimentista, ¿no? Entonces, en proporción se otorga el monto definitivo, pero todo ello, repito, hablando del método. Luego, entonces, si se dan cuenta, del método que sigue, lo que hace rato yo les decía, la metodología. Y cuando hablamos de la metodología, aquí, por eso viene dentro de esta imagen estos stickers, ¿no? Porque dentro de cada una de estos pasos estructurados existen puntos a llevar a cabo. Por eso se dice que la metodología aquí es el estudio sistemático de los métodos que se utilizan en la investigación en la realidad, es decir, cómo tú llevas a cabo o cómo tú desarrollas cada uno de los métodos, es decir, cada una de las etapas que te están sirviendo para poder llegar a un fin. Ejemplo, si dentro de mi escrito de demanda, que yo ahorita les estuve diciendo, ¿no? De manera genérica, yo digo, bueno, pues estoy utilizando, se me ocurre, no sé, dentro de mis hechos, una narrativa, porque empecé con que en el 2000 contraje matrimonio, en el 2001 procreamos a nuestro primer hijo, en el 2004 procreamos a nuestro segundo hijo, en tal fecha nos separamos por primera ocasión, en tal otra fecha nos separamos por segunda ocasión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando de manera cronológica, ¿no? Una narrativa de hechos. ¿Qué método estoy utilizando? El método histórico. ¿Por qué? Porque se basa en una historia, en una secuencia de hechos. También estoy utilizando el método sistemático. ¿Por qué te digo que el método sistemático? Porque también es un orden cronológico o un orden secuencial de pasos para llegar a un fin. Entonces, se están dando cuenta que de entrada yo, al momento de utilizar mi metodología, de identificar qué métodos estoy aplicando, estoy adentrándome dentro del método a identificar cuáles son las secuencias que debo seguir. Entonces, estoy realizando esta validación de métodos empleados dentro de una estructura. ¿Qué más me indica? Me está diciendo que se basa en hechos o fenómenos sociales. ¿Por qué sociales? Porque quizá ahí yo estoy narrando que mi esposo es alcohólico o que el esposo es alcohólico o que me golpeaba o que, no sé, no tenía un modo honesto de vivir o alguna cuestión que pueda incidir no únicamente en nuestro matrimonio, sino también en un ente social que pueda transgredir el bien jurídico de otras personas, ¿no? De terceros. Entonces, ahí que estoy utilizando otro método, que es el método fenomenológico, ¿no? Entonces, aquí, esto por citarte un ejemplo, estoy aplicando la metodología. Por eso, como hace rato les decía, el método es el género y la metodología es la especie. El método es qué tipo de estructura estoy utilizando y la metodología, cómo llevo a cabo cada una de las etapas del método. Ahora, siguiendo, ¿qué me indica también acá? Bueno, ya tengo identificado qué es el método y qué es la metodología. Luego, entonces, existe clasificación de los métodos de investigación. ¿Por qué lo estoy tocando? ¿Por qué de manera genérica? Porque recordemos que dentro de la teoría del derecho, ¿para qué nos sirve? Para comprender cómo se estructura el derecho, para comprender las bases de nuestras normas jurídicas, para saber cómo interpretar el derecho, para también tener este conocimiento de dónde parte, cómo se entiende, cuál es lo que el legislador quiso decir al momento de crear la norma jurídica y cómo yo tengo que identificarla y aplicarla en cada caso concreto. Por eso desde ahí yo te digo, estamos aplicando un método. El método
¿Cómo va a ser? No va a ser el mismo método que utilice para todos mis casos, porque recordemos que cada caso es distinto. Entonces, ¿cuántos métodos se utilizan? Los que sean necesarios. Puedes utilizar todos, puedes utilizar uno. Repito, los que se adecúen al método, perdón, al caso y a la rama del derecho que tú estés invocando. Ahora bien, ¿cuántos son los métodos que existe? Existe esta clasificación de los métodos de investigación jurídica. Por ejemplo, si yo te digo, aquí en la diapositiva te estoy planteando 5 métodos de investigación. Te repito, no te voy a dar la materia metodología de la investigación jurídica, pero como es metodología, lo tienes que saber, ¿sale? Dentro de los métodos de investigación son 10. Aquí te cito los primeros 5. Método intuitivo, te lo digo de manera inmediata. Método intuitivo es aquel que te da una respuesta inmediata, es decir, es un método directo. ¿Por qué? Porque emana de una hipótesis. Ejemplo, si a mí me dices, me quiero divorciar, ¿qué viene de manera inmediata a a tu cabeza, a tu mente? Porque emana de tu psique, de tu saber, de tu interpretar. Entonces, es un método intuitivo porque yo que entiendo, por lógica, si te quieres divorciar, pues es porque estás casado, ¿no? Entonces, mi método intuitivo me dice, necesito un atestado de matrimonio para que yo sepa desde cuándo se casaron, bajo qué régimen contrajeron nupcias, ¿no? Es decir, contrajeron matrimonio por sociedad conyugal, es decir, bienes mancomunados o separación de bienes, porque aunque lo que tú me pidas es la disolución del vínculo matrimonial, existe también lo que es la disolución de bienes, porque a veces se piensa que con que me divorcie, ya de manera automática también viene la distribución de los bienes y no es así. Yo, por ejemplo, si tú como abogado, ¿qué haces? Yo te cobro tanto, ¿por qué? Por divorciarte, pero el incidente, porque es mediante un incidente, el incidente de liquidación de bienes, ese se cobra por aparte, porque es otra demanda, por eso es incidente, es otra forma de invocar un juicio para requerir la disolución de los bienes habidos dentro de matrimonio, ¿no? Salvo que hayamos contraído bienes por bienes separados, entonces pues no se tramita ningún incidente. ¿Por qué? Porque lo que está a tu nombre es tuyo y lo que está a nombre de la otra persona es de la otra persona. Ojo, salvo si yo, por ejemplo, María Catalina, yo nunca trabajé estando casada y yo siempre dependía económicamente de mi y nunca pude tener nada a mi nombre porque como yo no proveía, el que proveía era mi marido, pues entonces yo no tengo nada. Entonces eso se hace valer dentro de la demanda. ¿Por qué? Porque resulta que ya salió una jurisprudencia donde indica que eso es violencia patrimonial. Entonces, al momento de acreditarse, aunque los bienes estén a nombre de la otra parte, pues yo puedo invocarlo y también me corresponde. ¿Por qué? Porque yo no tuve en este momento la forma de poder desarrollarme mediante un empleo y por eso yo no tengo nada bajo mi nombre. Entonces, puedo reclamar una parte de los bienes que son habidos dentro de matrimonio, aunque no estén a mi nombre, y aunque estemos casados por bienes separados. Pero entonces, ¿aquí qué estamos hablando? De un método intuitivo. De manera inmediata viene en mi mente, pues que están casados, ¿no? Ojo, el método intuitivo, ¿qué me indica? Que yo tengo que acreditar o desacreditar mi hipótesis, es decir, tengo que validar o desacreditar, por eso se dice, lo que yo estoy diciendo en primera instancia. ¿Por qué? Porque un método directo puedo tener la razón o puedo no tenerla, ¿verdad? Entonces, a partir de los demás métodos que se correlacionen con el método intuitivo, repito, puedo decir, en efecto, se casaron por bienes mancomunados o en efecto, se casaron por bienes separados, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber? Cuando requiera la documental privada consistente en el atestado de matrimonio, ¿verdad? Bueno, después método discursivo, es esta contradicción. Ejemplo, cuando yo desahogo una testimonial, ¿no? Me puede decir un testigo de carga las preguntas que yo quiera realizar, pero también puede entrar el abogado de la parte contraria y hacerle tantas y cuantas preguntas quiera. Y el testigo tiene que contestar. Entonces, una sola persona
Se está sometiendo a un interrogatorio de dos personas, de la parte actora y de la parte demandada. Eso es discursivo. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una versión distinta y cada uno va a tratar de defender o de probar o de demostrar al juez que la verdad le asiste a su representado, ¿verdad? Yo voy a preguntar pues lo que a mi cliente les sea benéfico. No voy a preguntar algo que sea en su contra, ¿verdad? Entonces, esta cuestión que puede dar dos respuestas a una autoridad se entiende como un método discursivo. Un método sistemático es algo que va estructurado, por eso es sistemático, porque va a un sistema, es decir, primero el 1, luego el 2, luego el 3, ¿no? En esta forma de llevar a cabo un proceso. Método deductivo, de más a menos, es decir, del género a la especie. Método inductivo, a contrario sensu, de menos a más. Me dice que también existen, yo les decía, 10 métodos de investigación. El método comparativo, ejemplo, el que utiliza el juez, ¿no? Aquí están los medios probatorios de la parte actora, aquí están los medios probatorios de la parte demandada, son dos versiones distintas. Al momento que yo valido cada una de las partes, voy a llegar a un resultado. Este resultado, ¿qué cosa me va a llevar? A una sentencia favorable para uno, ¿no? O desfavorable para la otra parte, pero aplico el método comparativo. Por eso es comparativo, porque comparo las dos versiones. Método histórico, como su nombre lo dije y como te cité hace rato un ejemplo, va a través de un tiempo, ¿no? Lo que sucedió en un momento y espacio determinado y que va a tener relación hasta lo que ahorita está suscitándose. El método dialéctico es aquel que emana de la verdad, de la manifestación de un dicho. El método científico, aquel que, como su nombre lo dice, emana de una valoración o de una validación del estudio de la ciencia. Por ejemplo, si yo te digo que se necesita un reconocimiento de paternidad, puedes otorgarme 10,000 millones de pruebas, pero ¿cuál es la que le va a dar la razón al juez? La prueba de ADN. ¿Por qué? Porque esa es la que acredita si existe una compatibilidad de genes o no. Podrás presentarle cuantos testigos tú quieras, podrás presentarle conversaciones en WhatsApp, podrás presentarle audios que tú tengas, pero eso no le va a dar el valor que le otorgue una prueba de ADN. ¿Y de dónde emana la prueba de ADN? Un método científico, porque es algo probado, algo que está demostrado. Y después viene el método fenomenológico, el que hace rato te decía, donde incide la verdad social. Bueno, entonces, hasta aquí yo les dejo de compartir pantalla. ¿Por qué? Porque estoy hablando propiamente de estos métodos como tal, ¿no? Como te decía, nuestros temas o por qué se relaciona dentro de esta forma de reconocimiento, porque vemos que el método es esta forma de explicar el derecho a través de diferentes estrategias o de diferentes formas de reconocimiento que nos van a llevar, una vez que conocemos cómo se interpreta y qué métodos se aplican a distintas teorías, ¿no? Que se integran dentro de un sistema jurídico. El sistema jurídico son como se encuentra estructurado el derecho dentro de un lugar y espacio determinado. Es decir, nuestro sistema jurídico mexicano, cuando ya vimos sistemas jurídicos, ¿cuál es nuestro sistema jurídico? A ver, dígame, ¿qué sistema jurídico es el que tenemos en México? Democrático. No. Nuestro sistema jurídico, recordemos, ya llevamos sistemas jurídicos contemporáneos. Acuérdense, ¿cuáles son los sistemas jurídicos? El sistema jurídico del common law, el sistema jurídico de la familia sí. mixta, los sistemas mixtos, la familia romano-germánica. 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 Sí. Romano-germánica. ¿Y por qué romano-germánica? Porque recordemos que es en donde tiene como principal elemento a la ley, ¿no? A la norma. Y dentro de nuestro sistema jurídico, ya que identificamos que pertenecemos a la familia del sistema romano-germánico, recuerden ustedes, nuestro sistema jurídico, ¿cuáles son los elementos que lo comprenden? Primero, tenemos a la ley, a la doctrina, a la jurisprudencia, a la costumbre y a los principios generales del derecho. Estos 5 elementos son los que integran nuestro sistema jurídico mexicano. Ahora bien, para poder interpretar nuestro sistema jurídico, recuerden ustedes que emana propiamente de estos métodos, estas formas de poder identificarlo. Pero para poder llegar a ello, tenemos que ubicar o tenemos que conocer cuáles son estas teorías que explican los sistemas jurídicos. Por eso,
vemos que primero tenemos que comprender el marco epistemológico que le da sentido. Y cuando hablamos de la epistemología, podemos decir, bueno, ¿qué es la epistemología, no? Quizá muchos de nosotros ya la identificamos o ya lo hemos escuchado, otros tantos no, pero bueno, vemos que la epistemología es el estudio de la ciencia, pero ciencia cuando ya ha sido objeto de validación, cuando ya ha sido comprobada, cuando ya ha sido demostrada. Por ello se dice que esta ciencia busca consumarse. La epistemología emana de la palabra episteme, que significa conocimiento, y de la palabra logos, que significa estudio. Por ello, o estudio. de la epistemología, vemos que es esta doctrina de los fundamentos y de los métodos del conocimiento científico, es decir, del conocimiento de estudio, o del conocimiento probado, del conocimiento demostrado y validado. Por ello también nos dice que dentro de los métodos del conocimiento científico emana la metodología, y esta metodología no puede prescindir de la epistemología porque tienen esta relación. Por eso hace rato yo te decía, el método es el género y la metodología es la especie. Ambos son indispensables dentro del campo del derecho porque son aquellos que nos van a permitir conocer y comprender los alcances de la norma, poder identificar qué métodos existen y cómo yo los puedo aplicar, ya sea al momento, por ejemplo, ustedes, de que leo no sé, un libro, de que leo un instrumento jurídico normativo, de que redacto, no sé, un proyecto de investigación, de que redacto mi tesis, ¿no? Aplican el método de investigación, incluso en el momento mismo que ustedes realizan cualquier tarea. Desde el método es mis fuentes. Ejemplo, si yo les digo, realicen un trabajo de investigación, ¿no? Con rigor metodológico del contenido programático de la unidad número tal, ¿no? Cuando ustedes empiezan a identificar los temas, ¿qué hacen? Ah, pues ya sea que utilicen las tecnolecturas que yo les doy o que se metan a buscar, ya sea en internet, en alguna página de bibliotecas jurídicas de la UNAM, o que vayan a la biblioteca y busquen en algún libro, no lo sé. Pero desde el momento que ustedes empiezan a hacerse llegar de información, están aplicando ¿qué cosa? Un método de investigación. Es un método histórico. ¿Por qué? Porque están obteniendo información para llegar a un fin. Desde cómo ustedes van a redactar, están aplicando un método de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo, bueno, voy a empezar con esto, voy a seguir con eso y voy a terminar con esto. Es un método sistemático porque lleva una estructura. Entonces se están dando cuenta cómo dentro de todo lo que nosotros hagamos como juristas o como profesionales del derecho, estamos aplicando los métodos de investigación jurídica, ¿no? Y obviamente, al interpretar la norma, pues también esto no puede ser caso de excepción. Por ello, vemos que la metodología nos lleva a comprender cada una de las etapas del investigador o del jurista para poder llegar a resultados, a procesos de investigación. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, también nos indica que es importante dentro de los métodos de investigación. ¿Por qué? Porque a partir de esto se sujetan diferentes requisitos. Disponibilidad al compulsar y comprobar hipótesis, como hablábamos del método inductivo, de poder validar o desacreditar un dicho, de poder también aplicar teorías que expliquen estos objetos, de presentar un marco teórico, pero también de poder llegar a un fin. Y esto, repito, es importante porque nos lleva dentro de la teoría del derecho a poder interpretar la norma, a poder decir, estoy llevando a cabo de manera correcta la elaboración de este dicho, estoy llevando de manera correcta el análisis de este proyecto o esta actividad, ¿no? Y por ello también me dice, una vez de que ya conocemos los métodos, también me señala de manera puntual la metodología. Y dentro de esta metodología vemos que es esta disciplina que se encarga del estudio de los métodos. Por ello, según un autor que es Felipe Párdinas, nos dice que la metodología es el estudio crítico de los métodos. Por ello, también nos dice que dentro de este estudio nos lleva a identificar la importancia o la necesidad de cada uno de los métodos de investigación. Por ello, nos dice Nicola Abagano que para poder interpretar la metodología se puede comprender a través de 4 aspectos o cosas diferentes. Primero, la lógica, ¿no? Es decir, esta parte que emana de tu psique y que debes de comprender para poder interpretar y para poder aplicarlo. Ejemplo, nosotros como abogados,
Cuando llega tu cliente, no vas a identificar, a ver, el método inductivo o sacar tu libreta y decir, el método inductivo es esto, el método histórico es esto, el método fenomenológico es esto, ¿no? Eso tú ya lo tienes en tu psique, ¿no? En tu mente. Entonces, ¿qué haces? Aplicas la lógica. Llega tu cliente, te indica un caso, tú de manera inmediata dices, voy a proceder en esta vía. Ejemplo, lo que hace rato te decía, es que yo requiero pensión alimenticia para mis hijos. Perfecto. Pero resulta que dentro de la pensión alimenticia te digo, perfecto, el primer requisito o el primer documento que te voy a requerir, pues es ¿qué cosa? El atestado de nacimiento. No, pero es que fíjese, licenciada, que mis hijos no están registrados con el apellido del papá. Es más, ni siquiera están registrados. Mi cliente va con la idea de pedir pensión, ¿no? Pero en mi lógica, ¿qué dice? Y yo te voy a decir, no puedes solicitar o iniciar un juicio de pensión alimenticia mientras no existe un atestado de nacimiento. Entonces, primero, ¿qué se tiene que hacer? Mi lógica, ¿qué me dice? Se tiene que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad para que una vez de que se acrediten que existen los genes o la compatibilidad de genes, existe el reconocimiento de lo que se le llama filiación, ya sea filiación legal, que es cuando el juez obliga al padre o a la madre a reconocer legalmente o a que lleve tus apellidos y luego entonces se te dicte el monto de pensión alimenticia. Entonces, ¿aquí qué te estoy diciendo? No te voy a decir a ti, cliente, sí, todo lo que tú quieras se puede. Si no existe, este medio probatorio es el idóneo o el vital para que se pueda llevar a cabo. No existe tal validación, pues luego entonces no se puede iniciar el juicio de pensión alimenticia. Entonces, la lógica, por eso se dice, primer elemento es la lógica, porque son elementos que tú ya comprendes, que tú ya conoces y que te van a llevar a un fin. Luego entonces, ¿qué me dice? Mi segundo elemento dentro de esta validación me dice que se tiene que otorgar la lógica trascendental aplicada. ¿Qué es la lógica trascendental aplicada? Cuando ya identificas los elementos que tienes que seguir, pero ahora ya lo interpretas dentro de lo que se establece dentro de tus instrumentos jurídicos normativos. Es decir, yo ya valido que tengo que iniciar mi juicio de reconocimiento de paternidad, por lógica, lo correlaciono con mi segundo elemento. Pues ahora voy a identificar cuáles son, en este caso, el Código Civil, dentro del Código Civil, qué artículos del Código Civil le dan sustento a lo que yo estoy diciendo. Es decir, procede legalmente, sí, no, ¿por qué? Es decir, voy a fundar y motivar lo que yo estoy diciendo, mi dicho. Por eso es a través de la lógica trascendental aplicada, porque mi hipótesis ahora ya la voy a comprobar a través de la aplicación de la ciencia. Y este segundo punto también me lleva de la mano con el tercer punto, donde me dice que es el conjunto de los procedimientos metódicos de una ciencia o de varias ciencias, porque cuando ya aterricemos dentro de un juicio como tal, yo te voy a empezar a requerir más medios probatorios al momento de integrar tu demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de estos métodos o dentro de estos requisitos, yo voy a empezar a indicarte. Ejemplo, si tú me das elementos muy vagos en cuanto a los hechos, yo te puedo realizar un interrogatorio, es decir, solicitarte mayor información que a mí me permita poder ahondar más dentro de mi demanda. Ahí que estoy utilizando un método comparativo, un método histórico, un método fenomenológico, que al momento que yo te pida los elementos o los medios probatorios, voy a acreditarlo o lo voy a desacreditar. Entonces ahí puedo utilizar el estudio de la ciencia para poder darle soporte a mi lógica. Y por último, me dice que estos tres elementos se correlacionan con el cuarto, que es el análisis filosófico de los procedimientos. ¿Por qué es el análisis filosófico? Recordemos la filosofía del derecho. La filosofía del derecho me lleva a la interpretación profunda del porqué de las cosas, ¿no? Es decir, el saber por qué y para qué de los hechos. Por ello me dice dentro de este análisis filosófico, esta estructura o esta forma de validación de elementos que te requerí para poder iniciar ya sea mi demanda, mi contestación de la demanda o en la etapa procesal en que vayamos, me va a llegar a un fin. ¿Mi fin cuál va a ser? Que la sentencia que se sirva a dictar la autoridad pues sea favorable para mi cliente. Entonces vemos que aquí estoy empleando ¿qué cosa? Mi metodología. Pero de esta metodología, te decía, emana del método. Y el método es este camino, este procedimiento intelectual o material para poder llegar a un fin. El método
contiene elementos estructurales, que es el objeto, la teoría y el proceso. Repito, el método contiene elementos estructurales. Los elementos estructurales importantes de un método son el objeto, la teoría y el proceso. Ahora bien, una vez identificado método, metodología, estos tres elementos dentro del método lo vamos a ir analizando más adelante, pero ya identificamos o ya conocemos qué es el método, ya identificamos qué es la metodología. ¿Qué otro elemento es importante dentro de la teoría del derecho? Ahora, la técnica. ¿Por qué la técnica? Porque esta técnica me dice que se basa en consideraciones necesarias para establecer este vínculo existente entre la ciencia y entre la técnica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la técnica es esa forma de llevar a consideraciones lo que se establece dentro de la ciencia, pero dentro de simbolismos o dentro de elementos mucho más aplicables, mucho más prácticos. Ejemplo, si yo te digo una técnica, podemos hablar de un juicio de reconocimiento de paternidad, del mismo juicio, pero no es lo mismo cómo lo vas a llevar a cabo, se me ocurre, cómo lo va a llevar a cabo la compañera Erika, el compañero Ernesto, yo, estamos hablando de un mismo juicio, pero la técnica es cómo lo llevas a cabo. El derecho es el mismo, el juicio es el mismo, pueden ser incluso las mismas partes, pero la forma en que tú lo llevas a cabo puede ser mediante tus argumentos, mediante los medios probatorios que tú otorgues, mediante quizá la aplicación de las normas jurídicas, qué instrumentos jurídicos tú le vas a dar soporte a tu dicho, cómo objetas un medio probatorio, cómo tratas de desacreditar los elementos de la parte contraria. Eso, mis queridos alumnos, es una técnica, porque la técnica es lo que te hace a ti atribuible como persona, como abogado postulante, y que se correlaciona con la ciencia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir dentro al momento de que se abra la etapa de alegatos, yo puedo desacreditar las testimoniales de Erika, porque resulta que Juanito Pérez, dentro de la pregunta número 2, al momento que yo le dije, que diga Juanito, si sabe y le consta que con fecha 4 de julio contrajeron matrimonio civil Juanita y Carlos, ¿no? Algo tan simple. Y me dice el testigo, sí contrajeron matrimonio porque vi una foto. Ah, entonces fue porque vi una foto. Entonces no estuvo presente en el momento de los hechos. Juanita y Carlos se pudieron haber puesto un traje y la otra un vestido blanco, pero eso no significa que hayan contraído matrimonio, ¿no? Entonces, no estuvo presente, y recordemos que las testimoniales o que los testigos tienen que ser personas que sepan y le constan porque estuvieron presentes en el lugar en que se llevaron a cabo los hechos. Los testigos de oída, es decir, pues es que lo escuché, pues es que me dijeron, ¿no? Entonces, estos son testigos falsos. ¿Y qué procede? La tacha de testigo, es decir, que su desahogo o que su testimonial no tenga efectos jurídicos. Entonces, si yo soy el abogado de la parte contraria, dentro de mis alegatos, ¿qué voy a decir? Solicito a su señoría que con fundamento en los artículos tales y tales a el ciudadano Juanito Pérez se le declare como testigo falso, es decir, se invoque a la tacha de testigos porque es un testigo que no estuvo presente de manera directa en los hechos, toda vez que la pregunta número 2 establece esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy empleando? Una técnica, una forma que quizá a muchos ni siquiera lo hubieran mencionado, ¿no? Lo hubieran pasado por alto. ¿Y qué tal que esa testimonial fue la que le sirvió a la autoridad para poder emitir un resultado, para poder emitir su sentencia, ¿no? Y ahora pues le estamos desahogando y le estamos tachando y por lógica no va a ser operante para que pueda otorgar esta validez. Vemos pues, apreciables alumnos, qué tan importante es que nosotros identifiquemos dentro de la teoría del derecho, porque aunque es teoría, si se dan cuenta, yo les estoy llevando con casos prácticos para que tengamos mucho más fácil el entendimiento de en qué consiste un método, en qué consiste una metodología, cuáles son los métodos de investigación que existen, qué es una técnica, cómo se aplica una técnica, que son los primeros que nos cita nuestro temario para poder identificar propiamente una teoría del derecho.
Estoy validando de esta forma porque nuestra plataforma, si se dan cuenta, se nos está yendo bien rápido el tiempo, me está indicando que en cualquier momento lo cierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener identificado bien cuáles son estos elementos, ¿ok? Hasta ahí, mis alumnos. ¿Vamos bien? ¿Está quedando entendido? ¿Existen dudas? Los escucho. No.